Nosotros, si Dios así nos permite, vamos a estar viendo este tema de que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Vamos a estar hablando del dilema del mal y yo quiero que lo veamos en 7 puntos. Vamos a tener un punto de introducción, vamos a hablar del dilema del mal, vamos a tratar de responder qué es el mal, los tipos de mal, el origen del mal, el propósito de este, y al final cerraremos con una buena noticia. De verdad que es un desafío porque el tema es, como les dije, es bastante amplio y hay otras formas de abordarlos con otras corrientes filosóficas y demás, pero yo quiero que nos enfoquemos en estos puntos. A modo de introducción, hay una realidad que yo creo que todo el mundo tiene clara, y es que todos experimentamos o experimentaremos el mal en alguna u otra forma. Nadie está exento de eso. Este viene en forma de males sociales, ¿verdad? De un mal colectivo que se puede expresar en estructuras humanas que tienen un comportamiento injusto. Actúan de manera injusta. La corrupción gubernamental, cuando nosotros vemos temas de corrupción, es indignante y nosotros decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo va a estar sucediendo eso? Guerras, racismos, genocidios, miseria humana. Y cuando vemos todo esto, es un tipo, es una forma de cómo el mal afecta de manera colectiva. Pero también podemos ver la forma del mal en males naturales. ¿Qué sucedió recientemente? ¿Qué nosotros vivimos recientemente? Melissa, una tormenta. Nosotros vemos tormentas, terremotos, huracanes, epidemias, vemos defectos congénitos, parásitos, animales violentos, y eso es la naturaleza de una u otra forma. Nosotros vemos el mal manifestado en este tipo, pero también lo vemos en males personales, como el sufrimiento individual, emocional, moral, fruto del pecado de una persona o del pecado que se comete en ese entorno de esa persona. Adicciones autodestructivas, muertes, crímenes, violencias, muertes pasionales, traición, venganza, codicia. O sea que de una u otra forma todos vamos a ser impactados por el mal o estamos siendo impactados y lo vemos de múltiples formas. Así que la existencia del mal en un mundo controlado por Dios, mis hermanos, sigue siendo un misterio para nosotros. Hay cosas, mis hermanos, que no vamos a entender totalmente. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Pertenecen a nuestro Dios, pertenecen al Señor. Isaías 55 del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y habla de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y en cierta medida nosotros no vamos a poder entender a totalidad la mente de Dios. Y Romanos 11:33 dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y subraye esto, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios no puede ser medido, comprendido o explorado por completo. La idea es esta, mis hermanos. No podemos llegar a lo más profundo de los juicios y de los pensamientos de Dios. Por eso, cuando nos acercamos a estudiar este tema, tenemos que hacerlo con toda la humildad posible y con esa misma humildad yo quiero acercarme a tratar de responder o dar respuesta a este dilema. Y vamos a iniciar rápidamente con el dilema. ¿Cuál es el dilema? ¿Quién lo conoce? Si Dios existe y Él es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Cómo nosotros podemos conciliar la presencia del mal en el mundo con la existencia de Dios? Y es posible que usted escuche este dilema y crea que es algo nuevo, que es algo de hoy. No, ese dilema ya tiene mucho tiempo. Hace 300 años antes de Cristo, alguien que presentó este dilema, esta paradoja de manera formal fue Epicuro.
donde él entendía o resumía el dilema moral con la paradoja de Epicuro, y lo definía de la siguiente manera. ¿Quiere Dios eliminar el mal, pero no puede? Entonces no es omnipotente. Decía Epicuro, o planteaba. Puede eliminar el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. ¿Están escuchando, mis hermanos? Puede y quiere eliminar el mal, entonces, ¿por qué existe el mal? Si él puede y quiere eliminarlo. Si no puede ni quiere, entonces no es Dios. Ese era el planteamiento de Epicuro, y quizás en la lógica humana lo que él está planteando hace sentido. Sin embargo, hay algo que Epicuro dejó fuera en su planteamiento, y es definir qué es el mal. Él no define qué es el mal y lo plantea desde la óptica quizás del sufrimiento humano. Y él lo que está tratando es de cuestionar la coexistencia de un Dios poderoso y bueno con el mal en el mundo. Así que nosotros vamos a definir primero qué es el mal, y como les dije en un principio, vamos a estar haciendo un recorrido desde el origen hasta llegar a responder la interrogante: ¿qué es el mal? Bueno, la Biblia no describe el mal como algo creado por Dios. Entonces nosotros debemos de comenzar por lo que Dios creó, por el origen, y lo que Dios creó fue el bien. Dios no creó el mal, Él diseñó el bien. Génesis 1:31, ¿qué dice? Dios vio todo lo que había hecho y era un chin bueno. Eso es lo que dice. Y era bueno, pero no tan solo bueno, era bueno en gran manera. Así que Dios creó todo en orden y en armonía, y es un concepto que se conoce como el shalom de Dios. Hemos conocido o hemos escuchado la palabra shalom y generalmente la asociamos a la paz de Dios. En este contexto, cuando habla de que Dios creó todo en armonía y en orden, está hablando del shalom. La palabra shalom es una palabra hebrea que no significa simplemente paz o ausencia de conflicto, sino que describe el estado, escuche esto, de totalidad, plenitud, armonía, bienestar y orden perfecto que Dios quiso para toda su creación. ¿Qué es el shalom? Es un estado, ¿verdad?, de armonía donde Dios y de plenitud en la que Dios creó la humanidad cuando dice que todo lo hizo bueno. Así que el shalom representa la totalidad del bien ordenado según la voluntad de Dios. En ese sentido, cuando Dios declara que todo era bueno en gran manera, está afirmando tres cosas. No había corrupción ni ruptura en su creación. La creación funcionaba en perfecta armonía con su voluntad, y existía una relación perfecta entre Dios, el ser humano y los demás seres vivientes en la naturaleza. Así que ese estado de bondad total y de equilibrio se conoce como el shalom de Dios manifestado a la creación. Entonces, partiendo de eso, nosotros sí podemos definir el mal. ¿Qué es el mal entonces? Es la ruptura, la distorsión o la corrupción del bien. O dicho como lo hemos explicado, es la distorsión, la ruptura de ese shalom de Dios. No es simplemente hacer algo malo, sino desordenar lo que Dios había ordenado, su plenitud, su armonía divina que ya estaba establecida. ¿Se entiende bien eso? No estamos hablando de que el mal fue creado, sino que el mal es el resultado de la ruptura del bien que Dios creó. En palabras de Cornelius Plantinga, un teólogo reformado, dice: el mal es en esencia la violación, subraye eso, o el quebrantamiento del shalom. Es la desviación de la creación respecto al diseño y al propósito de Dios. Así que el mal no fue creado, es el resultado de la desviación de lo que Dios creó. El pastor Juan José Pérez de Santiago dice que desde la perspectiva bíblica el mal es la alteración de ese shalom, es decir, cualquier acción, evento o circunstancia que esté
totalmente o parcialmente contrario a lo que se supone que debe ser correcto. Agustín de Hipona lo define de la siguiente manera: el mal no tiene sustancia propia, sino que es la privación del bien que debía existir por naturaleza. ¿Se dan cuenta de lo que es el mal? En otras palabras, el mal no es una entidad positiva, sino una distorsión moral y ontológica, o sea, de su esencia, del orden que Dios creó. Por eso es importante que nosotros, antes de abordar el problema del mal, sepamos qué es el mal. El mal es una distorsión de lo que Dios creó, y que Dios lo creó bueno, y bueno en gran manera. Un ejemplo interesante es que así como la oscuridad es ausencia de luz, el mal es ausencia o corrupción del bien. ¿Se entiende eso? El mal es la corrupción o ausencia del bien. Cuando el ser humano miente o actúa con egoísmo, no está creando algo nuevo que se llama mal, sino que está distorsionando su naturaleza creada para reflejar la verdad y el amor de Dios. Esa alteración del shalom también trajo consecuencias devastadoras para la humanidad. Nosotros vimos en Génesis 1:31 que Dios hizo todo como bueno. Pero en Génesis 3, con la entrada del pecado, ¿qué sucede? Viene ya una consecuencia de esa alteración del shalom. Se rompe la comunión con Dios y vemos cómo el ser humano se esconde en el huerto. Se fracturan las relaciones humanas, hay sentimiento de culpa, de vergüenza, de conflicto. También se distorsiona la naturaleza, la tierra es maldita por causa de esa alteración del shalom. Así que ya vimos qué es el mal y qué consecuencias trajo. Ahora vamos a ver los tipos de mal. El punto 4, la Biblia enseña, y la historia lo confirma, que existen dos tipos de males principales: el mal moral y el mal situacional. Con mal moral, mis hermanos, nos referimos al pecado, es decir, la corrupción del corazón humano que le lleva a rebelarse contra los ideales morales de Dios para mantener en armonía el universo. Jeremías 2:13, hay muchos textos, hermano, por tiempo no los voy a citar todos, pero Jeremías 2:13 habla de cómo abandonaron la fuente de agua viva del Señor y cavaron para ellos cisternas, ¿verdad? Rotas, pero esa decisión del hombre de abandonamos a Dios, esa es parte del mal moral, ese pecado. Mateo 12:35, el hombre malo de lo malo de su corazón, del mal tesoro saca malas cosas. Eso es parte del pecado, ¿verdad? Marcos 7:21-23 también podemos citarlo. Así que el pecado es un tipo específico de mal porque viola los ideales morales de Dios para el universo, y como consecuencia altera, para mantener la misma línea, altera el shalom de Dios. Vamos bien hasta aquí, ¿se entiende? Entonces podemos hablar también del mal situacional, que es el segundo tipo de mal, y nos referimos a males externos o a calamidades en el mundo que son consecuencias del pecado. El primer mal, ¿verdad?, es el mal moral, que tiene que ver con el pecado. Ahora bien, este mal situacional tiene que ver con la caída, ¿ok? Tiene que ver con esa consecuencia que el pecado trajo. Podemos hablar como el daño causado por la miseria. Lucas 16:25 habla la historia de rico y Lázaro, y hay una parte específica donde dice que Lázaro en vida recibió males. No sabemos por qué, pero en vida, ¿qué fue lo que él recibió? Males. Y es parte de ese mal situacional, porque no fue algo que él hizo quizás para recibirlo, sino que la Biblia dice que recibió males. Pero también vemos que puede ser causado por el ataque de un animal salvaje, y conocemos el texto de Pablo cuando fue mordido por una serpiente, una víbora venenosa. La naturaleza que fue creada en perfección ahora de repente ataca
¿verdad? Y es fruto de ese mal situacional producido por la caída. Vemos traición, plagas, enfermedades, muertes, y todo eso tiene que ver con ese mal situacional. La tierra fue maldita por la caída, por causa del pecado, y ahora nosotros estamos viendo terremotos, huracanes, fruto de esa caída. Hagamos un alto breve para hacer unas preguntas de resumen. ¿Cuál es el dilema que tratamos de responder? Eso es así, mi amado pastor. ¿Qué es el mal? La distorsión del bien, dicho de manera corta, o la alteración de ese shalom, que es el concepto de que Dios hizo todo bueno, bueno en gran manera, en armonía, en plenitud. Y cuando eso se altera, pues nosotros estamos alterando lo que Dios diseñó. ¿Y cuáles tipos de males nosotros podemos ver? Moral y situacional, correctamente. Muy bien, eso fue un alto en el camino. Vayamos al origen del mal. El origen del mal lo podemos ver en dos niveles principales, tanto lo que mencionamos del mal moral y del mal situacional, lo podemos ver en esos mismos niveles. El mal moral tuvo primero un mal o una caída cósmica. Está fuera de la tierra, ¿verdad? Y es el mundo angelical cuando se rebeló. Nosotros podemos ver en Génesis 1 cómo la serpiente era astuta, la serpiente decidió rebelarse. Nosotros luego vemos más adelante que se refiere a la serpiente como el mismo Satanás. O sea que desde el principio él es mentiroso y se rebeló. Pero vemos ángeles también que se rebelaron y fallaron y pecaron. Entonces nosotros vimos en primer lugar cómo de manera los ángeles y esos seres creados se rebelan contra Dios en una caída cósmica, pero luego viene esa caída moral de la humanidad con el primer pecado, y es el de Adán. Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre, y por medio de ese hombre que entró la muerte, y ese hombre, ¿verdad?, se refiere a Adán. Y luego vemos en el mal moral cómo llega hasta nosotros cuando transgredimos la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, todo el que practique el pecado es un infractor de la ley. Y por tanto nosotros, la humanidad hoy, cuando peca, está revelando ese mal moral que se originó en el Edén. Pero también nosotros podemos ver el mal situacional de dos formas. Primero, en general, que tiene que ver con el mal moral. La tierra fue maldecida, Génesis 3:17. Y nosotros podemos ver también en contraste con Romanos 5:12. Pero de manera particular, el mal puede ser causado por nuestros pecados personales, la mala administración de los recursos naturales y el tema de la justicia social. ¿Por qué esto puede afectar el mal situacional? Bueno, el ser humano en la administración de recursos puede cometer, ¿verdad?, infracciones, errores que hacen que lo que Dios creó bueno se distorsione. Por ejemplo, lanzar basura a las playas. Eso puede provocar un mal situacional mayor, pero viene arraigado de un corazón pecaminoso que tiene un mal moral. El mal no es entonces una ilusión, sino una realidad. Y es una realidad no creada por Dios, es importante enfatizarlo, sino originada en el corazón mismo de seres personales que decidieron rebelarse contra Él. ¿Se entiende eso? Romanos 5:12-14 habla de que trajo como resultado la miseria y la muerte, Génesis 3:16-19, y todavía hoy, debido a la culpa y la corrupción heredada de Adán, el ser humano se sigue rebelando contra Dios, acarreando sobre sí mismo y sobre toda la creación los efectos dolorosos de una creación maldita y caída. Y así lo será hasta que Jesús regrese y haga nuevas todas las cosas.
Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. El mal tendrá su fin y lo veremos más adelante. Así que en ese sentido, a modo breve, Dios no es el autor del mal, Él es perfectamente santo. Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué Él no hace? Él mismo no tienta a nadie. Primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. En Él no hay mal, en Él no hay oscuridad. Él es perfectamente santo, mis hermanos. Salmo 145:17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos. No en algunos. Él es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. No hay mal en el Señor. Dicho esto, respondamos la pregunta del dilema. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué entonces existe el mal? Hermanos, primero debemos de afirmar que ciertamente Dios existe. Y debemos afirmar que Él es bueno y que Él es todopoderoso y que no es el autor del mal. Pero el mal existe como el resultado de la alteración o de la ruptura del shalom por medio de seres libres que en su voluntad decidieron desobedecer a Dios. El mal existe porque Dios creó seres libres en su verdad, en ese libre albedrío inicial, moral, donde ángeles, Adán y Eva, decidieron rebelarse contra Dios. El amor verdadero requiere libertad y ellos tenían esa libertad de acercarse a Dios. El mal surge cuando la voluntad humana se aparta del bien perfecto de Dios, y es lo que podemos ver en Génesis 3. Una frase que vi que me interesó muchísimo y quiero compartir con ustedes, cita: Dios no quiere adoradores forzados, sino hijos que le amen libremente. Y eso fue lo que pasó en el inicio. Dios no quería adoradores forzados, robots. Él no iba a crear un Adán, ángeles y a Eva que sean adoradores y amadores de Dios, porque estaban codificados como robots para hacerlo. Él le dio la libertad de amarles libremente, valga la redundancia. Ahora, ¿cuál es el propósito por el que Dios permite el mal? ¿Por qué y para qué existe el mal? Bueno, para esta pregunta hay varias respuestas conocidas como las teodiceas. Y teodicea es básicamente la justificación de Dios. Y un autor dice que las teodiceas es un intento de mostrar que Dios es justo y argumentar que puede ser soberano y puede ser bueno a pesar del mal y el sufrimiento que existe en este mundo. Vamos a citar brevemente algunas de las teodiceas. Son varias, pero yo quiero que vayamos viendo una a una. Importante resaltarle, las teodiceas son como ramas de un mismo árbol. Es como maneras diferentes en las que podemos abordar el problema del mal. La primera teodicea, de los argumentos positivos, sostiene que la existencia del mal puede tener un propósito positivo o constructivo dentro del plan de Dios. Y vemos un ejemplo en Génesis 50:20, donde ¿qué Dios hizo con los males que le pasaron a José? Dice: ustedes tenían un plan de mal, de maldad contra mí. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo con esos planes? Lo tornó para bien. Entonces la teodicea de argumentos positivos sostiene eso. Dios puede usar el mal para convertirlo al final en un bien. La teodicea del bien mayor afirma que Dios permite males limitados porque de ellos puede surgir un bien mayor que no podría alcanzarse de otra forma. Y yo creo que el ejemplo más contundente de esto es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo nosotros pudimos alcanzar redención?
el peor de los males, Dios lo permitió para que hoy en día nosotros pudiéramos ser salvados por Él y alcanzados por Él. Esa es la teodicea del bien mayor. Existe la teodicea también de la ley natural, y esta sostiene que los llamados males naturales, los terremotos, los huracanes, las enfermedades, son consecuencias del funcionamiento regular de las leyes naturales que Dios estableció para mantener el orden del universo. Es decir, el sol sale sobre buenos y malos. Al final, si viene un terremoto, si viene un huracán, es parte de la ley natural que Dios colocó en el mundo, y las cosas deben de funcionar de acuerdo a ese orden. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si alguien se cae de algún sitio y sufre un mal, bueno, ahí operó la ley de la gravedad. Estaba en un lugar alto y tuvo una caída y se lastimó. Entonces, lo que dice esta teodicea es que de una manera u otra Dios no interviene en ese proceso de leyes naturales que Él mismo diseñó. La ley de la termodinámica, de la física, los vientos, la marea, todo eso Dios lo hizo para que funcione así. Hay una teodicea que es la teodicea del libre albedrío, que propone que el mal moral, y ya vimos que el mal moral se refiere al pecado, la crueldad, la injusticia, es consecuencia del uso incorrecto de la libertad humana. Ya hablamos de que sin libertad no hay amor, y una pregunta que compartía con el pastor Dionis referente a este tema es: sucedió un crimen quizás atroz y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no intervino ahí mismo y lo detuvo? Bueno, si Dios interviene ahí mismo y detiene el acto, él tiene el poder de hacerlo. Sin embargo, estaría quitando la voluntad humana, y los seres humanos estarían actuando como autómatas, como robots, que solo hicieran lo que Dios determinara. No sé si se entiende bien. Entonces, el ser humano tiene una voluntad de actuar, de hacer cosas, y Dios en cierta medida no interviene en esas acciones, fruto, ¿verdad?, de la caída y de la humanidad, de la tierra en la que estamos viviendo. Así que sin libertad no hay amor, y Dios no creó autómatas, plantea esta ley del libre albedrío. Está la teodicea de la educación del alma, y es un poco más fuerte y más confrontadora, que dice que Dios permite el mal y el sufrimiento como medios para el crecimiento espiritual y moral del ser humano. Esta teodicea plantea que el mal es una especie de escuela, de universidad, la universidad del quebrantamiento. Y un ejemplo es lo que sucedió con Job. Job fue, ¿verdad?, sucedió la calamidad que sufrió, y al final dijo: ahora es que mis ojos te ven, ahora es que yo te conozco. Y ese mal sirvió para que él pudiera reconocer o tener un aprendizaje de quién era Dios. Entonces, esta teodicea de la educación del alma dice que el mal nos quebranta para enseñarnos algo más importante. Tiene un valor pedagógico. También tenemos la teodicea de la caída o del castigo, que dice que el mal existe como consecuencia del pecado original. El mal que estamos viviendo es un castigo recibido por consecuencia de la caída. Así que no fue parte del plan inicial de Dios, pero fue el resultado de la rebelión humana. ¿Están conmigo? Hay una teodicea que es escatológica, que dice que no todas las respuestas se encuentran en el aquí y ahora, o no se encuentran necesariamente en esta vida, sino en la vida futura. Esta teodicea dice que en el final de los tiempos Dios restaurará la justicia y el shalom, y entonces todo lo que sufrimos ahora, todo el mal de ahora, cobrará sentido en un futuro que nosotros ahora no vemos y no entendemos, pero va a llegar un momento donde nosotros podremos ver claramente de qué se trataba. Por último,
la teodicea del misterio o del silencio, reconoce que el mal es un misterio que escapa completamente de la razón humana. Aunque sabemos que Dios sigue siendo bueno, más que explicar el mal, esta teodicea lo que hace es invitar a que confiemos en la soberanía de Dios y la bondad divina. No trata de explicar qué es lo que está sucediendo. Lo que trata de decir es, mira, no lo entendemos, aprendamos a confiar en que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas. Mi humilde posición es una mezcla de todas estas teodiceas. Qué fácil. Yo creo que Dios permite el mal con un propósito mayor y redentor, aunque muchas veces oculto para nosotros. Y yo creo que las teodiceas complementan este postulado. Y creo también que esta posición es muy consistente con la Escritura. Romanos 8:28 afirma: sabemos que a los que aman a Dios. ¿Y qué significa todas las cosas? Las buenas. Aún el mal, mis hermanos, a nosotros los que amamos a Dios, a los creyentes, obra para bien. No lo entendemos en este momento o en este quizás plano. Sin embargo, un día vamos a entender cómo obran para bien todas las cosas aquellos que amamos a Dios. Eso incluye el sufrimiento y eso incluye el mal. Y es importante resaltar que Dios sigue siendo soberano sobre el mal, aún sin él ser el autor. Lo sucedido con José ya lo vimos. Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Dios lo cambió en bien para que sucediera lo que nosotros vemos hoy, que se preservara la vida de mucha gente. Entonces Dios, aunque no es el autor del mal, sigue siendo un Dios soberano que gobierna y que controla. Amén. Y todo está debajo de su autoridad. Y Él puede usar aún el mal para bien mayor. John Piper dice o escribe que Dios no solo permite el mal, sino que lo gobierna de tal manera que sirve a los propósitos de su bien supremo, su gloria y nuestro gozo eterno en Cristo. Dios usa incluso el mal para cumplir sus fines justos y gloriosos sin ser el autor. En la crucifixión, el mayor mal cometido en la historia, Dios cumplió su plan de redención. Hechos 2:23, ¿qué dice? Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Quién fue entregado? Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Quiénes lo clavaron en una cruz? Los impíos, los malvados. Ellos cometieron, el hombre es responsable, en su voluntad clavó a Cristo en una cruz y lo mataron. Sin embargo, Dios tenía el previo conocimiento y había predeterminado que esa iba a ser la manera de él redimir al pecador. Si Dios es todopoderoso e indetenible, ¿por qué no detiene el mal? ¿Nos hacemos esa pregunta? Dios permite temporalmente el mal para cumplir propósitos mayores. Revelar su justicia. Sin mal en el mundo, no podríamos conocer la justicia de Dios, ni podríamos conocer su misericordia. No podríamos ver la justicia en toda su dimensión. El mal moral sirve como un contraste para revelar la santidad y la rectitud de Dios. Nosotros vemos las situaciones que suceden hoy en día y decimos: Señor, haz justicia. Y Dios va a hacer justicia, mis hermanos. Pero también Él no detiene el mal, porque uno de los propósitos mayores es mostrar su misericordia. Si el pecado y el mal no existiera, no habría necesidad de perdón. No habría necesidad de mostrar gracia ni misericordia y no conoceríamos las profundidades del amor de Dios. ¿Cómo Dios mostró su amor para con nosotros? En que aún no habíamos dejado de pecar,
aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es una muestra de misericordia, de gracia, de amor y de perdón, que lo podemos ver reflejado por el mal que todavía actúa en la tierra. Y otra cosa que por la que Dios no detiene el mal es que Él tiene un plan mayor, y es redimir al mundo mediante Cristo. El mayor mal se transformó en el medio de salvación más glorioso. Su plan está todavía en proceso. Amén. Ahora, hermanos, estamos hablando de apologética. Podemos argumentar muchas cosas, muchas filosofías. Sin embargo, la respuesta definitiva no es una filosofía. La respuesta definitiva es una persona. El Mesías, que por medio del sufrimiento y el dolor aplastaría la cabeza de la serpiente para revertir los efectos de la maldición sobre este mundo. Génesis 3:15. Pero no tan solo eso, llevar bendición a todas las naciones de la tierra. Jesús es Dios con nosotros aún en el sufrimiento. Jesús se convierte entonces en la fuente de esperanza, pero también en un modelo de sufrimiento. Randy Alcorn cita: aunque un mundo con sufrimiento no es el mejor mundo posible, es el mejor medio para llegar al mejor mundo posible. Repito, aunque un mundo con sufrimiento no es el mejor mundo posible, es el mejor medio para llegar al mundo posible. A través del sufrimiento de Cristo en la cruz obtuvimos salvación. Y quiero cerrar con la buena noticia. Y la buena noticia es la esperanza del creyente. La buena noticia es que la palabra enseña que el mal no es eterno. Dios permitirá el mal solo hasta cumplir su propósito redentor. Finalmente el mal será juzgado y erradicado, y habrá una creación nueva donde ya no habrá mal, ni habrá dolor, ni sufrimiento. Eso debe dar esperanza al creyente. Es una buena noticia. Hermanos, si algo que Dios también hará es que va a restaurar el shalom que estuvimos conversando. Su orden, su plenitud será restaurada en la cruz. En la cruz Dios no solo perdona el pecado individual, sino que reconcilia el universo entero con su propósito original. Y eso para nosotros, hermanos, es una esperanza eterna. Cristo en la cruz del Calvario vence al mal, restaurando la paz entre Dios y el hombre, entre el hombre y el prójimo, entre la creación y su creador. Romanos 8, 20 al 22 dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. El 21, interesantísimo, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud y de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La misma creación será libertada. Esto significa que el mal en la naturaleza, como lo que ya vimos, ese mal situacional, los desastres, enfermedades, es una consecuencia directa del pecado humano, de la caída. Y la creación misma está en un estado de esclavitud, de corrupción, esperando la restauración que vendrá con la redención final en Cristo. Mis hermanos, ciertamente Dios controla todas las cosas, y aún el mal, el sufrimiento, Él lo permite por un plan mayor y redentor.